Escuela dominical. Vamos a hacer a continuación a leer la lectura del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Repito, Efesios 1, versículo 15 al 23. Efesios 1, versículo 15 al 23 dice de la siguiente manera: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios bendiga su palabra. A continuación, vamos a leer la introducción de los estatutos de nuestra confesión de fe, numeral B, lo que nos identifica a nosotros como bautistas. Dice así, numeral B de la confesión de fe bautista de Londres, 1689. Como un apéndice a la confesión, creemos que en esta época la obra del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo, convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, regenerar a los pecadores y habitar, sellar, dirigir, instruir e investir de poder a cada creyente para una vida de consagración y servicio a Dios. También creemos que, aunque el Espíritu Santo le da a cada cristiano habilidades o dones espirituales para el servicio, hubo dones temporales de señales fundacionales y confirmatorias de la iglesia primitiva que han desaparecido y que Él no las da hoy en día. Estos dones temporales de señales fundacionales y confirmatorias son los dones de apóstoles, profetas, profecía, sanidad, milagros, fe, que es diferente a la fe salvadora, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, lengua e interpretación de lenguas. La desaparición de los dones de señales fue ocasionada por la conclusión y canonización del Nuevo Testamento, que con el Antiguo Testamento constituye la palabra perfecta y omnisuficiente de Dios. Podemos corroborarlo en los siguientes versículos: Juan 16, versículo 7 al 13, Efesios del 1 al 13, Primera de Corintios 12, del 1 al 3, Efesios 4, versículo del 1 al 16. Bueno, mis hermanos, entonces damos la bienvenida. Bienvenidos a todas las personas que han llegado en esta mañana a adorar al Señor.
A los hermanos que nos están viendo en diferido en las redes sociales, todos tengan cordial bienvenida. Hoy vamos a adorar al Señor. Estamos dispuestos con un corazón agradecido. Eh, Les invito a cada uno de ustedes, si tienen los celulares activados, que lo pongan en modo de vibración para que no vaya más adelante a distraer a los hermanos que están a los lados. Si puede ponerlo, muchas gracias. Vamos a continuación con la lectura bíblica. Por favor, todos vayamos a Salmos. A Salmo 111. Repito, Salmo 111. ¿Ya todo lo tiene? Antes de empezar a leer, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Solo tú eres bueno, mi Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí presente, Señor, entre todos reunidos para adorarte, Señor. Solo tú eres digno de ser exaltado. Gracias por la oportunidad de la vida, de la salud, por la oportunidad de congregarnos en una iglesia bíblica, Señor, donde tu palabra es expuesta fielmente conforme a su contexto. Gracias por los pastores, Señor, que tú estás, Señor, levantando en este lugar, por los hermanos, Señor, que tienen sed de tu palabra, por la oportunidad, Señor, por tus infinitas, Señor, gracia e inmerecida que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos ayudes a seguirte glorificando, Señor. Que seas tú exaltado, que tu nombre sea dejado en alta estima, Señor. Que al salir nuestro corazón sea transformado, regenerado, Señor. Nuestra vista, Señor, sea fijada en los pasajes, en los textos, Señor, en la palabra predicada en este día, Señor. Que al final, Señor, podamos compartir felizmente como hermanos, Señor, como iglesia, para que este día, Señor, sea glorificado tal cual como tú has venido enseñando desde siempre, Señor. Toda la gloria sea para ti y todo lo que hagamos sea para que tu obra siga creciendo, que las personas nuevas que lleguen a este lugar puedan, puedan convencerse de pecado a través de la predicación de tu evangelio, y que tu misericordia sea extendida a cada una de las personas que lleguen a este lugar, incluyéndonos a nosotros. Gracias, Señor, por tu obra. Te damos, Señor, a través de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pasamos a la lectura del Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicios. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hecho en verdad y en rectitud, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Dios bendiga su palabra. A continuación, mis hermanos, nos preparamos para cantar himnos.
Himno 300, sublime gracia. Repito, himno 300, sublime gracia. Por favor, pueden todos los que puedan colocarse de pie para dar reverencia en los cantos, en los himnos a nuestro Padre Celestial. Himno número 300, sublime gracia. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentas tu maravilla. Salmo 75, versículo 1 y 2. A continuación, el himno 325 en el Monte Calvario. Repito, himno 325 en el Monte Calvario.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. A continuación, el himno 04. Santo, santo, santo. Repito, himno 04. Santo, santo, santo. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra esté llena de su gloria. A continuación, en nuestra escuela dominical viene a presentarnos la enseñanza a nuestro hermano Cristian de Ávila.
Mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Quiero que primeramente leamos un texto antes de iniciar y luego pasamos a orar. Segunda de Timoteo 2, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es útil para enseñarnos, Señor. Ella es útil para redarguirnos. Ella es útil, Señor, para exhortarnos y para instruirnos en justicia, Señor, a fin de que cada uno de nosotros podamos estar preparados para toda buena obra, Dios. Muchas gracias, Señor, por dejarnos esa palabra escrita, Dios. Gracias por dejarnos plasmada tu voluntad en la preciosa, Señor, y sagrada Biblia. En esta mañana pedimos que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes, Señor, para entender lo que hoy, Dios, voy a exponer. Te pido que ayudes a mis hermanos, que les des entendimiento, que ilumines sus mentes, Señor, para que puedan entender cada una de las verdades que se van a exponer en esta mañana. Ayúdame a mí, Señor, a hablar con denuedo. Ayúdame a mí, Señor, a exponerlo de una manera clara, Señor, de que todos puedan entender. Pido que tu Espíritu Santo me guíe, Señor. Sé tú ese ayudador, Señor, en este momento, y gracias porque hoy, Dios, puedo hablar de parte tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuando con la serie que hemos iniciado sobre las disciplinas espirituales o medios de gracia, la Biblia nos habla claramente acerca de Jesús y algunas prácticas que él hacía. A estas prácticas nosotros le llamamos disciplinas o hábitos espirituales. El domingo anterior pudimos aprender sobre qué es una disciplina y en pocas palabras la pudimos definir como algo que practicamos de forma regular. También podemos llamarlas hábitos del alma o medios de gracia. Así que si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, prácticas como la oración, la meditación, el ayuno, la sumisión, la adoración y el servicio, nosotros debemos considerarlas como disciplinas espirituales. Algunos autores han clasificado distintas categorías en estas disciplinas. Foster, por ejemplo, desarrolló 3 categorías: disciplinas interiores, disciplinas exteriores y disciplinas colectivas o corporativas. En esta mañana me voy a enfocar en una disciplina que es interior. Es decir, es una disciplina que nadie ve, se hace de manera secreta, por llamarlo de alguna manera. En estas disciplinas interiores podemos ver la meditación, podemos ver la oración, el ayuno y el estudio de la palabra de Dios. Además de estas disciplinas, hay una disciplina que practicaron por mucho tiempo algunos hombres. Ellos le llaman lectura espiritual o lectio divina. Entonces, si Dios permite, le explicaré al final en qué consistía esta disciplina. Pero, primeramente, nos enfocaremos en las disciplinas espirituales interiores, es decir, en aquellas que nadie ve o que hacemos en secreto.
Y quiero iniciar esta escuela con la siguiente ilustración. Quiero que presten atención a la siguiente ilustración y mediten en lo que voy a leer en este momento. La película Fahrenheit 451 de la década 1960 empieza mostrando a unos bomberos mientras son obligados a quemar todo libro que encuentren. La película se basa en el libro que lleva el mismo nombre, escrito en el año 1951. Y en una sociedad donde se intentaba eliminar todo tipo de pensamiento independiente, los libros eran considerados material de contrabando y debían ser destruidos. Estos bomberos, cuya misión normalmente es apagar el fuego, en este caso tenían la tarea de iniciar el fuego tirando todos los libros en una pila para luego quemarlos. Entonces los amantes de los libros comenzaron a memorizar los libros palabra por palabra. Cada persona se comprometía a memorizar un libro y a traspasar este libro a otra persona antes de morir, quien también se comprometía a memorizar el libro. De esa forma, quienes atesoraban los libros esperaban mantener viva la civilización. No sé si mientras yo le daba esta ilustración, a su mente llegó algún versículo bíblico. No sé si le ocurrió eso, pero en mi caso me hizo recordar Deuteronomio 6, del 4 al 9, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis hermanos, estoy seguro que esta ilustración a más de uno creo que muestra claramente hacia dónde quiero llevarlos. No sé si han visto cuál es el objetivo de la enseñanza que hoy les voy a dar. Y es por eso que quiero que imaginen la siguiente situación y mediten en las siguientes preguntas. Piensen en la siguiente situación. Si empezaran a quemar todas las Biblias en el mundo, les hago la pregunta: ¿memorizarías por lo menos un libro de las Escrituras, palabra por palabra, para luego traspasarlo a otra persona antes de morir? Meditemos en esa pregunta. ¿Memorizarías un libro, por lo menos un libro de las Escrituras, palabra por palabra, para luego traspasarlo a otras personas? Si la respuesta es no, te invito a que te pruebes a sí mismo si de verdad estás en la fe y si de verdad estás obedeciendo los mandatos y los estatutos que el Señor nos ha dado. Por el contrario, si usted respondió sí, que sí lo haría, entonces debo hacerle otras preguntas. ¿Por qué no hacerlo desde ya? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hacemos desde ya? ¿Por qué esperar que ocurra algo malo para empezar a hacerlo? Esas son las preguntas que debemos hacernos en esta mañana. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, por no decir que todos, hemos oído hablar acerca de cristianos en China que han tenido que memorizar libros completos de la Biblia para poder mantener viva la palabra en medio de la persecución y carencia de Biblia. Creo que todos hemos escuchado alguna vez este tipo de historia y este tipo de cosas que pasan en la realidad. A las personas se les llega a conocer como Juan, Mateo, Malaquías, Timoteo o Hechos según el libro que ellos hayan memorizado. Y estos a su vez enseñan Juan y Malaquías o Timoteo o Hechos a otros para que la palabra continúe siendo conocida una vez que ellos
se hayan ido o los hayan asesinado. Otra pregunta que debo hacerle es, ¿estás dispuesto a ser ese Juan? ¿Estás dispuesto a ser ese Malaquías o ese Timoteo o ese Lucas con el fin de que la palabra sea conocida? Son preguntas para meditar en esta mañana. Así que mis hermanos, esta mañana estaré hablando de la lectura bíblica y la meditación. Y para eso inicio diciendo que es prácticamente imposible hablar de lectura bíblica sin hablar de meditación en las Escrituras. Van ambas de la mano, es como la izquierda y la derecha, van juntas. Es posible que usted pueda leer su Biblia sin hacer una meditación. Es posible que usted lea de una manera informativa, usted lea y no medite en ella. Pero la meditación otorga profundidad a la lectura bíblica. Dicho de otra manera, es posible que usted lea su Biblia sin meditar en ella. Pero es imposible meditar en la palabra de Dios sin leer su Biblia. Es imposible que usted medite si usted no lee su Biblia. Usted no puede meditar en algo que no conoce. Se puede meditar sin leer la Biblia, sí. Usted puede meditar en muchísimas cosas. De hecho, muchas veces perdemos el tiempo meditando en los problemas, ¿ya? Y esto no se llamaría meditación, sino que se llamaría preocupación. Usted medita mucho tiempo pensando en sus problemas y cómo resolverlos. Pero la meditación tiene más significado cuando se comienza a reflexionar sobre la palabra de Dios. Debemos meditar sobre la palabra de Dios. Con la lectura de la Biblia podemos incluir también la memorización de los versículos, de manera que comencemos realmente a asimilar internamente y en nuestros corazones la palabra de Dios. Así que en esta escuela voy a tratar de ver los siguientes 4 puntos. Número 1, la necesidad de la lectura bíblica. Voy a responder por qué es necesario que un cristiano lea la Biblia. Número 2, ¿qué es la meditación bíblica? Vamos a definir qué es la meditación. Número 3, voy a darle razones bíblicas para ejercer la meditación como una disciplina espiritual. Y número 4, entonces ya sería la práctica, cómo entonces nosotros meditamos de una manera bíblica. Así que mis hermanos, primer punto, la necesidad de la lectura bíblica. Voy a tratar de darle 3 razones solamente. Y usted puede pensar en otras más razones porque hay muchas. Razón número 1. Las escrituras son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos con un propósito. Leamos nuevamente los versículos con los que inicié esta mañana. Segunda de Timoteo 3, versículos 16. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios. Pregunta, ¿solo un libro? No. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia con un propósito, con un fin, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mis hermanos, si usted como creyente no lee las escrituras, le aseguro que no podrá ser enseñado, no podrá ser redarguido, no podrá ser corregido y no podrá ser instruido en justicia. Y por último, como conclusión, no podrá estar preparado para toda buena obra. Ahora bien, si las escrituras son útiles para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos, entonces les hago la siguiente pregunta. ¿No deberíamos leer las escrituras? Esa es una pregunta para meditar. La respuesta creo que de todos nosotros es sí, debemos leer las escrituras. Es necesario que leamos las escrituras, dado que toda la escritura es inspirada por Dios
Y es útil para enseñarnos ¿qué? Lo que es verdad. Es útil para hacernos ver lo que está mal. Es útil para corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esa es la razón número 1 por la cual debemos leer las Escrituras. Razón número 2, si usted no lee las Escrituras, no podrá comprobar lo que se enseña cada domingo en la iglesia. Usted no podrá comprobar si es verdad si lo que se está enseñando acá en el púlpito es verdad o no. Entonces, si no lee las Escrituras, usted va a creer todo lo que todo el mundo le diga. Leamos Hechos 17, del 10 al 11. Hechos 17, del 10 al 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos estudiaban diariamente las Escrituras para ver si lo que le estaba enseñando Pablo y Silas era verdad. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario que todo creyente lea las Escrituras para comprobar que lo que le enseñan en sus iglesias es verdad o no. Y por último, le daré la razón número 3, por la cual es necesario que usted lea su Biblia, y es que si usted no lee las Escrituras, no sabrá cómo responder ante las tentaciones. Vayamos a Mateo 4, versículos 3 y 4. Dice, y vino a él, a Jesús, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese texto no solo nos muestra la necesidad de leer las Escrituras, sino también la necesidad de memorizarlas. Además nos dice claramente que la vida del hombre dependerá de la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la vida del hombre depende de la Biblia, de las Escrituras. Así que si usted no lee las Escrituras, está mal. Así que mis hermanos, además de leer las Escrituras, la Biblia también nos habla de memorizarla. Vamos a Salmos 119, 11. Salmos 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que guardar, atesorar o memorizar la palabra de Dios nos ayuda a no pecar contra Dios. Por lo tanto, debemos disciplinarnos en cuanto a la memorización de las Escrituras por las siguientes razones. Número 1, la memorización proporciona poder espiritual frente a la tentación. Ya acabamos de leer Mateo 4, del 1 al 11, Jesús frente a la tentación. Número 2, la memorización fortalece nuestra fe. Ya leímos Salmo 119, 11. Dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 3, la memorización nos prepara para dar testimonio y consejería. Número 4, la memorización provee un medio para la guía de Dios. Salmo 119, 24. Y por último, la memorización estimula a la meditación. Cuando se aprende de memoria un versículo, se puede meditar en él en cualquier momento. Podemos meditar día y noche en ese versículo. Si usted ama verdaderamente la palabra de Dios, tanto como para guardarla, atesorarla o memorizarla, puede llegar a ser como el autor del Salmo 119, 97, que exclamaba,
Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. En la versión Reina Valera dice lo siguiente. Salmo 119, versículos 98, 97 y 98. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, la palabra. Todo el día es ella mi meditación o mi pensamiento. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Como conclusión, mis hermanos, de este primer punto sobre la importancia y la necesidad de leer las Escrituras, quiero citarle lo que dice Donald Whitney en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Abro comillas. Ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarla. Simplemente no hay una vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las Escrituras. Las razones de esto son obvias. En la Biblia, Dios nos habla de sí mismo y especialmente de Jesucristo, la encarnación de Dios. La Biblia nos revela la ley de Dios y nos muestra cómo todos la hemos quebrantado. Allí nos enteramos cómo murió Cristo como un sustituto dispuesto y libre de pecado por los transgresores de la ley de Dios. También nos dice cómo debemos arrepentirnos y creer en Él para estar bien con Dios. En la Biblia aprendemos los caminos y la voluntad del Señor. En las Escrituras nos enteramos de la manera en que Dios quiere que vivamos y de lo que da más alegría y satisfacción en la vida. Nada de esta información eternamente esencial se puede encontrar en ninguna otra parte, salvo en la Biblia. Por lo tanto, si queremos conocer a Dios y ser piadosos, debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. Así que mis hermanos, ¿por qué Él dice que las Escrituras es lo más fundamental? Porque en la Biblia aparece o nos habla de la oración, nos habla del ayuno y nos habla de todos los temas que son necesarios saber. Entonces, si nosotros no sabemos lo fundamental que son las Escrituras, no vamos a saber hacer nada. No vamos a saber orar, no hubiésemos podido conocer a Dios, no hubiésemos podido conocer el plan de redención de Dios, ni nada de lo que la Biblia nos habla. Como dato adicional y preocupante, hace algunos años una agencia hizo una investigación entre cristianos en Estados Unidos, cristianos profesos, y reveló los siguientes datos que son un poco desalentadores. Solo el 18% lee la Biblia todos los días. Es decir, 2 de cada 10 personas lee la Biblia todos los días. O 20 personas de cada 100 leen la Biblia todos los días. Lo peor de todo, según los resultados, el 23% dice que nunca lee la palabra de Dios. Es decir, 1 de cada 4 o 25 personas de cada 100 cristianos profesos nunca leen la palabra de Dios. Son datos un poco preocupantes. Al inicio de esta enseñanza dije que era posible que usted leyera la Biblia sin meditar. Eso es posible. Es decir, que era posible leer la Biblia sin meditar en lo que se lee. Y dije que era imposible meditar en la palabra de Dios sin leer su Biblia. Dicho esto, la pregunta que surge ahora es, bueno, ¿qué es meditar? Con esta pregunta en mente quiero pasar a nuestro segundo punto, definiendo primeramente qué no es la meditación y luego definiré qué es la meditación bíblica. Donald Whitney dice lo siguiente: un triste rasgo de nuestra cultura contemporánea es que la meditación ha llegado a identificarse más con los sistemas de pensamientos no cristianos que con el cristianismo bíblico. Aún entre los creyentes, la práctica de la meditación muchas veces se asocia más al yoga, a la meditación trascendental, a la terapia de relajación o alguna práctica de la nueva era que con la espiritualidad cristiana.
Dado que la meditación es tan importante en muchos grupos y movimientos espirituales falsos, algunos cristianos se sienten incómodos con este tema de la meditación y desconfían de quienes se dedican a ella. Sin embargo, debemos recordar que la meditación es un mandato de Dios y que las personas piadosas de la Biblia fueron ejemplos de ella. El autor dice, solo porque una secta adopte la cruz como símbolo, no quiere decir que la iglesia tenga que dejar de usarla. De la misma manera pasa con la meditación. No debemos descartarla por miedo a que otras religiones falsas la practiquen. Dicho lo anterior, empiezo diciendo que no es la meditación. Número 1, la meditación no es vaciar nuestra mente. Eso no es la meditación bíblica. La meditación bíblica no es relajarse y olvidarse de lo que ocurre a nuestro alrededor. La meditación bíblica no es construir una energía interna o fuerza de la vida. Y la meditación bíblica no es hacer yoga. Nada de eso está relacionado a la meditación. Ahora bien, ¿qué es la meditación? Según el diccionario, cualquier diccionario dice que es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ella o tomar una decisión. Eso es lo que dice el diccionario. Y esta palabra viene del latín meditario, que significa memorizar o repetir. Así que mis hermanos, en el cristianismo la meditación tiene un enfoque cristológico. Es decir, el cristiano trata de dirigir su pensamiento a Dios, a su palabra y a su obra. La meditación es una expresión de la oración cristiana y se hace con ayuda de la Biblia. Es por eso que le dije que van ambas de la mano, lectura bíblica y meditación. De acuerdo con varios autores, ellos definen la meditación bíblica en una forma de escuchar a Dios. Normalmente supone mantener la atención en una sola palabra, idea o pasaje de las Escrituras. Cuando meditamos, tratamos de escuchar la voz de Dios y experimentar su presencia. La meditación generalmente incluye las Escrituras por las siguientes razones. Número 1, ahí podemos encontrar las poderosas obras de Dios y podemos meditar en las poderosas obras de Dios. En las Escrituras podemos encontrar cuáles son los preceptos que Dios nos ha mandado. En las Escrituras podemos encontrar cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus estatutos y cuáles son sus promesas. Por eso que nosotros podemos meditar o debemos meditar en las Escrituras, para meditar en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus estatutos y en sus promesas. A manera de resumen, una comparación entre la meditación no bíblica y la meditación bíblica. La meditación no bíblica, ¿qué busca hacer? Ella hace todo lo posible por vaciar la mente. Voy a quedarme aquí quieto, voy a vaciar mi mente, voy a tratar de no pensar en nada, y eso no es la meditación bíblica. La meditación bíblica, por el contrario, implica llenar la mente de Dios y de su verdad. Implica llenar la mente de la palabra de Dios. Eso es la meditación bíblica. La meditación mundana emplea técnicas de visualización mental cuyo propósito es crear su propia realidad. Entonces ellos crean su propia realidad mientras vacían su mente y ellos creen y dicen que están meditando. Mientras que la historia cristiana siempre ha tenido un lugar en la meditación para el uso santificado de la imaginación que Dios nos dio. La imaginación está a nuestro servicio para ayudarnos a meditar en las cosas que son verdades. Veamos Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad o en esto meditad. Además, en lugar de crear nuestras propias realidades por medio de la visualización, nosotros conectamos la meditación a la oración a Dios. Nosotros mientras meditamos en su palabra, podemos orar a nuestro Dios. Así que mis hermanos, a manera de resumen, la meditación bíblica es pensar o reflexionar de una manera profunda en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras o en la vida desde una perspectiva bíblica, con el objeto de entender, practicar y orar. La meditación va mucho más allá de escuchar, leer y aún de memorizar la palabra de Dios. El Salmo 119:9 dice, nos hace una pregunta y nos da una respuesta enseguida. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? La respuesta que nos da aquí es, viviendo conforme a la palabra. Así las cosas, mis hermanos, la lectura de la palabra de Dios y su aplicación son vitales en nuestra formación espiritual. Son vitales para la formación espiritual del creyente. Así que sabiendo qué es la meditación, vamos a ver algunas razones bíblicas por las cuales es necesaria que nosotros practiquemos la meditación como disciplina espiritual. La razón número 1 es que la meditación es un mandamiento explícito en la Biblia. Acompáñenme a Josué 1:8. Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos recordar que la prosperidad y el éxito de lo que el Señor hablaba son la prosperidad y el éxito a los ojos de Dios, no necesariamente a los ojos del mundo. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, sabemos que la principal aplicación de esta promesa serían las riquezas eternas y el éxito centrado en Cristo, la prosperidad del alma y el éxito espiritual, aunque en cierta medida el éxito como tal, según el esfuerzo humano, generalmente también ocurre cuando vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios. Razón número 2, que la meditación tiene grandes promesas. Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite, y en su ley meditará de día y de noche. La pregunta que surge en este momento es, ¿cuáles son las promesas para el que haga lo anterior? ¿Cuáles son las promesas para el que medite de día y de noche en la palabra de Dios? Sigamos leyendo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El árbol de la vida espiritual se desarrolla de una mejor manera cuando usted se deleita en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche, porque lo ayuda a absorber el agua de la palabra de Dios. Meditar lo ayuda a absorber la palabra de Dios. Limitarse a escuchar o a leer la Biblia, por ejemplo, puede ser como una agua que cae de una manera breve sobre una tierra seca. Puede mojarse de una manera superficial y eso nada hará en la tierra, independientemente de la cantidad de agua que caiga en esa tierra. La mayor parte se escurre y se seca. Por el contrario, la meditación abre el suelo del alma y permite que el agua de la palabra de Dios se filtre profundamente
Y el resultado, como ya leímos, es una productividad extraordinaria y prosperidad espiritual, dando fruto a su tiempo. Teniendo en mente, ya viendo lo que es la necesidad de leer las escrituras y qué es la meditación y las razones bíblicas por las cuales un cristiano debe meditar, quiero pasar al último punto, que es una pregunta: ¿cómo entonces nosotros meditamos de una manera bíblica? ¿Cómo llevamos eso a la práctica? Algunas personas buscan leer la Biblia de una manera rápida o una manera informativa. Cogen su Biblia, leen y listo. Como si hubiera en ello algún mérito. Y eso no tiene ningún mérito en sí. Aquellos que leen rápido no tienen mayor provecho del que contiene una abeja que, en lugar de entrar a extraer el polen, toca solo superficialmente una flor. Es decir, si usted lee sus escrituras, usted está haciendo una disciplina de una manera superficial. Entonces nosotros necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios y necesitamos meditar en la palabra día y noche. Y ya le di las razones. Tiene promesas y es un mandamiento explícito en las escrituras. La pregunta entonces es: ¿cómo entonces nosotros meditamos? Esa es la pregunta. La respuesta corta es: podemos meditar leyendo la Biblia, podemos meditar orando, podemos meditar apartándonos a un retiro para estar en silencio, y podemos leer las escrituras y meditar siguiendo un método disciplinado. Este método, les hablé al iniciar, ha sido llamado lectura espiritual o lectio divina, y existen 4 pasos de este método. Quiero aclarar que no es un método mecánico. O sea, no es que ahora voy a hacer estos pasos y ya. Una manera en que usted pueda deleitarse de una manera espontánea en la palabra de Dios mientras medita. Pero esta disciplina espiritual o este método fueron practicados por muchos cristianos en la historia. Tiene los siguientes 4 pasos. Número 1, leer. Leer varias veces un texto bíblico. Eso es lo primero que debemos hacer. Algunos leían hasta 20 veces un texto bíblico y luego hacían el segundo paso, que era meditar. Ya aprendimos que meditar es reflexionar sobre lo que leemos o pensar de una manera fija o detenida en lo que estamos leyendo. El tercer paso es orar. Oramos nosotros teniendo en mente todo lo que hemos leído y meditado. Y por último, contemplar. Los autores dicen que esta etapa era la más difícil. Y un escritor particular dice: sencillamente descansa en la presencia de Dios. Mantente abierto a Dios. Escucha a Dios. Mantente en paz y en silencio ante Dios. Y el objetivo de esta práctica como tal era que la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios morara en nosotros. Y algunos autores lo llaman como, o lo catalogaban como algo para enamorarse del Señor. Así que, mis hermanos, de una manera práctica, llevemos estos 4 puntos leyendo el Salmo 23. Les recuerdo los puntos: leer varias veces un texto bíblico, meditar en él, reflexionando sobre lo que leemos, orar y por último, contemplar. Como un ejemplo de cómo hacerlo, ya les aclaré que no se debe hacer de una manera mecánica, sino de una manera espontánea. Vayamos al Salmo 23. Salmo 23. El primer punto, según la lectura divina, es leer las escrituras. Vamos a leer hasta el
4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Primer paso es leer varias veces el texto y el segundo paso es meditar, reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Entonces, si nosotros estamos leyendo, por ejemplo, el Salmo 23, ¿qué preguntas surgen, por ejemplo, en el versículo 1? Jehová es mi pastor. Las preguntas que por lo menos a mí me surgen es, ¿qué es un pastor? ¿Cuál es el papel del pastor? Yo soy una oveja de un pastor. Y no sé si se le viene a su mente algunos versículos del buen pastor que deja a las 99 ovejas y va por la que se le perdió. Y ahí usted empieza a meditar y van llegando otros versículos de la Biblia y usted se empieza a hacer preguntas. ¿Cuál es el rol de un pastor? ¿Qué tipo de relación tiene el pastor con las ovejas? ¿Qué significa que el Señor sea mi pastor? Y empieza a meditar. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, el Dios Todopoderoso es mi pastor. Por tal razón, dice, nada me faltará. Entonces la pregunta es, ¿por qué nada me va a hacer falta? Porque el Señor Todopoderoso es mi pastor. Él es mi pastor. Y si como es mi pastor, el 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese pastor me hará descansar en delicados pastos. Y dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese pastor me va a pastorear junto a aguas de reposo. Podemos meditar entonces que si Jehová es nuestro pastor, entonces no nos va a hacer falta ni el pasto ni el agua y vamos a tener descanso en él. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro pastor. Versículo 3 dice, confortará mi alma. Ese pastor cuando yo me sienta mal va a confortar mi alma. Y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si el Señor es mi pastor, entonces ese buen pastor me va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Y por último, el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande por lugares peligrosísimos, yo no voy a sentir miedo. ¿Por qué no voy a sentir miedo? Porque Jehová es mi pastor. Y si ustedes se imaginan o piensan en un versículo del Nuevo Testamento, van a ver que las ovejas oyen la voz del Señor y dice que nadie las arrebatará de sus manos. Entonces por eso nosotros como ovejas, aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué razón? El texto dice, porque tú estarás conmigo. Ese buen pastor estará conmigo. Y de esa manera, mis hermanos, nosotros podemos meditar y pensar y pensar y pensar en la palabra de Dios. Y de cierta manera, la meditación nos está ayudando a memorizar y a interiorizar lo que estamos leyendo. Y el tercer paso es la oración. Después de eso, usted ora según lo que ha leído. Y la oración que va a surgir es, un ejemplo, Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Y si tú eres mi pastor, nada me hará falta. Aunque esté por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, Señor. Y ahí empiezas a orar la palabra de Dios y la palabra de Dios se empieza a interiorizar en usted. Y por último, que es la parte más difícil, sería contemplar, que es quedarse prácticamente en silencio y dejar que esa palabra esté en su corazón y usted pueda enamorarse de Dios
pensando en esas cosas, en esas promesas que usted ha leído en la palabra de Dios y en esos atributos que usted ha visto en la palabra de Dios. Así que mis hermanos, con esto doy fin a la exposición. Si hay alguna pregunta, primeramente vamos a orar y después pasamos a las preguntas o a los aportes. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, Señor. Sé tú ayudándonos, Dios, a leerla diariamente. Ayúdanos, Señor, porque con la lectura es que nosotros podemos santificarnos, Señor. Tú lo dijiste, Dios, cuando orabas por tus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque a ti te plació dejarnos esa palabra escrita, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude cada día a poder apartar un tiempo, Señor, para leer tu palabra, para meditar en ella, Señor, para enamorarnos de ti, Señor, de tus atributos. Ayúdanos, Dios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos aprendido sobre la necesidad que tenemos nosotros de leer las Escrituras y meditar en ellas, Señor. Hemos aprendido que ambas cosas son un mandamiento explícito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerlas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a colocar estas cosas por obra, Señor. Ayúdanos a meditar día y noche en tu palabra, Señor, porque entonces haremos prosperar nuestro camino, Señor. Y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Gracias, Señor, por esa palabra que fue inspirada por ti, Señor. Y es útil, Dios, para enseñarnos sobre aquellas cosas que están malas, para corregirnos, Señor, para instruirnos, para redarguirnos de pecado, Señor, a fin de que podamos ser perfectos y a fin de que podamos estar preparados para toda buena obra, Dios. Gracias en esta mañana, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude cada día. Santifícanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén. Hermano, si hay alguna pregunta o algún aporte, este es el espacio para realizarlo. Como dice el hermano Stewart, ¿se entendió todo o no se entendió nada? La meditación también ayuda al creyente a observar detalles que están en la Biblia, que siempre han estado ahí, que de una u otra forma no se había olvidado. Eso hace parte también de la meditación. También ayuda a desarrollar la originalidad de las exposiciones. Meditando a la hora en la contemplación de la palabra, cómo correlacionados y sintetizados versículos de autores diferentes y comprobamos que la doctrina de la inerrancia bíblica se evidencia en esa. Estamos meditando hay versículos de Pablo, hay versículos de Pedro
Y uno vemos cómo la Biblia no se contradice, porque eso llega a su mente y no hace un trabajo de verdad, como uno dice. La Biblia no se equivoca en ninguna de sus partes. Así es mismo. ¿Algún otro aporte? Ujú. Gracias, mismo. Sí, las encuestas, las estadísticas arrojan muchos datos que son tristes y saber que solo el 30% de cristianos leen la Biblia todos los días es preocupante. Aquí de pronto hay 50 personas, es como si 15 personas solamente leyeran su Biblia todos los días. Entonces eso es preocupante. No, aquí no sé si la de él es de Colombia o de Estados Unidos. Que es un grupo o una corporación que los hace prácticamente en Estados Unidos. Sí, eso nos ayuda de pronto a nosotros a meditar cómo están las cifras en otro país. De pronto no sé, no es lo que se va acá, pero nos ayuda a meditar en la situación. Exacto. La hermana Candelaria. Ujú.
las aplicaciones de la Biblia descargada en el celular. Porque muchas veces ya nuestras páginas de la Biblia no se escuchan. Nosotros tenemos una Biblia en la casa, pero preferimos leerla la del celular. Pero quizás antes de leer la Biblia, yo me mando un mensaje en WhatsApp, y yo me quedo ahí viendo un meme, un video, y el tiempo se me va, y luego lo que me resta de tiempo no te voy a leer de manera rápida la Biblia y no estoy meditando. Entonces creo que también nosotros deberíamos volver a usar nuestras Biblias físicas. Así es. A resaltar. Anteriormente uno veía todas las Biblias llenas de colores resaltados en llamo. Quizás en el celular está allí para resaltar, pero nunca va a ser lo mismo. Las Biblias deberían, esas hojitas volver a sonar realmente. Así es, mi hermano. Una palabra promete y hace recordar. Siempre resaltar. Cuando yo digo que nos decía, Así es. ¿Otro aporte o dejamos hasta aquí? Dale, mi hermano. Ok. Tremenda enseñanza, mis hermanos. De verdad que quedé muy satisfecho, muy clara, muy profunda. Este llamado a la meditación, al estudio serio de las Escrituras, pues nos sirve de mucho para ponerla en práctica. De seguro que si nosotros lo hacemos, lo ponemos en práctica en poco tiempo, vamos a dar frutos, ¿verdad? La pregunta que yo me hice fue la siguiente. Si yo no estudio la Biblia, si no medito en ella, ¿cómo el Espíritu Santo va a traer a memoria esos recuerdos, ¿verdad? De su palabra. La palabra es nuestro alimento, la palabra es nuestro sostén. En ella podemos encontrar consuelo, podemos mirar las promesas del Señor y algún día podemos presentar, pues, defensa del Evangelio, ¿cierto? Cuando lo amerite. Muy buen tema, de verdad que sí. Bueno, mis hermanos, a continuación llegamos al tiempo de los anuncios. Dentro de los protocolos de bioseguridad, hacemos un llamado a la prudencia, a que ahora que estemos aquí saludando a nuestros hermanos, cuidémonos nosotros, pues, y cuidemos a nuestros hermanos, lavándonos las manos. Ahí están el gel antibacterial, el alcohol. Para recordarles que los miércoles en la oración congregacional estamos haciendo estudios, estamos orando. Inicia a las 7:30 de la noche, termina a las 8:30, una horita. Para los que no se han conectado, les invito. Aquí los miércoles nosotros aprendemos muchísimo. Entonces les tendemos esta invitación los miércoles a las 7:30 de la noche. Vamos a continuamos con el estudio de la confesión de fe, capítulo número 3 del decreto de Dios, párrafo número 6. No se lo pueden perder. Los domingos, día del Señor, iniciamos a las 9:20 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Para recordarles también sobre la canasta del amor con alimentos no perecederos para que sean entregados a nuestra hermana Blanca Bernal, y para seguir colaborando a aquellos hermanos que están pasando necesidades. Bueno, mis hermanos, entonces a continuación tenemos un descanso de 15 minutos y bueno, nos vemos dentro de 15 minutos.